¿Habían hablado el año pasado de volanta, título y bajada con el profe? Supongo que no por ahí, pero... Sí, profe, hasta la utilizamos. Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Sí, porque la edición periodística, si bien es un tema más de segundo año, la realidad es que titulamos desde primero nuestras propias notas. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, por lo general, el orden de publicación en los diarios y en la web es así: volanta arriba, título en el medio y con letras grandes, más grandes que la volante y que la bajada, y la bajada por debajo. Pero no es una regla eso. Puede haber que una, por ejemplo, acá tenemos en el Deportivo de Clarín una entrevista en la contratapa a la Peque Pareto como médica y como deportista, en la que el título está por debajo de la bajada, ¿sí? No, no está por encima, no es una regla, pero en general es volanta, título y bajada. El título tiene menos espacio, menos caracteres, tal vez es una palabra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La bajada por ahí son dos o tres frases y la volanta también es una frase más corta. Una cuestión que en general el título no lleva punto, ¿sí? La mayoría de los medios por uso y costumbre, alguna web por ahí hoy usa el punto, pero no usan punto, ni porque tiene dos oraciones, ni porque es el punto final del título. Entonces, título da la información lo más importante, la volante introduce el tema y la bajada la amplía. Recomiendo, cuando vayan a titular, así como recomiendo escribir primero la nota, primero el título y después si tienen que hacer volanta y bajada, la volanta y la bajada. Pero primero el título, después la volanta y la bajada. Eh, Voy a poner un titular aquí. Es una noticia vieja, igual, pero la volanta dice: ocurrió en un barrio de Catamarca. El título dice: una mujer murió atacada por su perro. Y la bajada amplía fue en el fondo de su casa, le provocó heridas profundas en casi todo el cuerpo. Ocurrió en un barrio de Catamarca. Una mujer murió atacada por su perro, que es lo principal en el título, y la bajada fue en el fondo de su casa, le provocó heridas profundas en casi todo el cuerpo. Escriban o digan cuál sería el quién de esta noticia. La dueña del perro. Sí, en este caso una mujer, ¿no? ¿Qué pasó con la mujer? Fue asesinada. Sí, murió. Sí. ¿Dónde murió? En su casa, en el patio de su casa, en su hogar. ¿A dónde ocurrió también? En el fondo de su casa, que vive En Catamarca. es un dónde ampliado, ¿no? La volanta te marca que es Catamarca, el lugar, y, y en la bajada te amplía que fue en el fondo de su casa específicamente, que es importante saberlo también. El dónde es importante siempre. Supongo que alguna vez le habrá pasado que ustedes viven en algún lugar y aparece una noticia del barrio de ustedes, por ahí no sé, en Canal 13.
y dicen, no sé, en San Martín pasó tal cosa, un hecho policial, una marcha, alguna buena noticia que cada tanto aparece en los medios, y ustedes quieren saber en qué intersección exacta ocurrió ese hecho. Y no lo dicen, no lo dicen, no lo dicen, y mantienen el suspenso. Entonces, el dónde específico siempre está bueno difundirlo, si es que lo sabemos, porque para la gente es clave. ¿Sí? Eh, Y también brinda cierta credibilidad, profe, porque, por ejemplo, trasladándonos a un caso deportivo, si yo, por ejemplo, digo, Miguel Ángel Russo, en el caso de Boca, afirmó que Marcos Rojo será titular. Si no pongo que fue en una conferencia de prensa o él hablando, no puedo basar credibilidad por haberlo visto en un entrenamiento, porque pudo haber pasado en el entrenamiento por pasar. Es como el dónde te da cierta, a veces, no siempre, cierta credibilidad para la gente que estás escribiendo la noticia. sí, Alejo, es que en realidad cualquier precisión que vos agregues da eso, da credibilidad. Entonces el Claro. dónde te da credibilidad en ese caso, y además que interesa muchas veces de dónde surgió o a dónde pasó. Si no es lo mismo decir en Córdoba que decir en la ciudad específica en la que ocurrió. ¿Sí? Eh, Sobre todo cuando son hechos salientes. ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió este hecho según el título? ¿Cuándo ocurrió según el título? No lo dice. ¿Sí? No lo Tanto, dice. no lo Justo estaba por dice. decir. Por eso no tiene que estar todas las preguntas respondidas sí o sí. En este caso no lo dice. No lo dice o porque no lo tiene el periodista que lo escribió, o porque probablemente haya sido hace algunos días. Yo creo que sí, es una noticia de Clarín. Si Clarín lo publica 10 días después, sigue siendo una noticia curiosa esta, que una persona murió atacada por su propio perro. Es curioso. Entonces, por ahí ocurrió hace 10 días y no lo tenían antes y lo difunden ahora, entonces no le prefieren no poner el cuándo. O por ahí ni siquiera lo tienen cuando ocurrió. Les llegó la noticia y no está en el texto, no está escrito. Vaya a ver cómo lo recibió, porque lo levantaron de un diario de la zona o porque lo leyeron en alguna agencia de noticias o en alguna web. Profe, te hago una consulta. Dime. El año pasado que trabajamos con volanta, título y bajada, el profe nos remarcaba siempre de que la volanta tenía que ser una, dos palabras o máximo tres. Ahí por ahí, en la que pasaste en el ejemplo que diste, es como una frase. Y no sé, pensando como nos había dicho el profesor del año pasado, no sé, en vez de poner ocurrió en Catamarca, solo poner Catamarca Sí, o puede cosas ser. así. No es una regla en realidad, sí o sí, pero siempre volanta y título es breve, lo más breve que se pueda. eh, sí, sobre todo eh, en el diario de papel, medio como que tenés que completar el título hasta donde te marca el espacio. No hay mucho margen para jugar. ¿Sí? En la web es un poco más laxo y podés estirarlo o acortarlo de acuerdo a la necesidad. Y la volanta, lo mismo, ¿sí? Pero sí es breve. Puede ser una palabra, dos o tres, o un poquito más, pero no son dos frases. ¿Sí? La bajada sí, en cambio, puede ser una oración o puede ampliar. No es una noticia entera la bajada tampoco, ¿eh? Pero sí, la volante del título es verdad que es algo más acotado. A veces incluso el título es una sola palabra, ¿sí? O la volanta misma, una sola palabra. Eh, y la bajada lo amplía. ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Cómo murió la mujer, según el O titular? por un ataque de su perro. Atacada por su perro. ¿Sí? ¿Y por qué murió?
Podría ser por qué o para qué, en este caso el por qué es la respuesta, ¿no? ¿Qué le provocó el perro? El ataque del perro. Heridas. Claro, que se Las ve que heridas no- graves. Bien, Marcelo, Alejandra, ahí que lo escribieron. Perdón, copié todo el título de nuevo. Le provocó heridas profundas en casi todo el cuerpo. ¿Sí? Esperen que le escribí en privado a Marce, que me había escrito. Ahí está. Entonces le provocó heridas. ¿Por qué murió? Porque le provocó heridas profundas en todo el cuerpo. No siempre se tienen que preguntar ustedes quién, qué, cómo. Directamente titulan naturalmente y les sale lo más importante. Sacando los datos de la cabeza, titulan con lo más importante. Hay diferentes tipos de título también. No sé si lo han trabajado en los formatos del año pasado, pero hay títulos informativos, hay títulos conceptuales y de fantasía. Informan todos los títulos, pero informativos llamamos a ese título que te da la información más directa, que no hay dudas, ¿sí? El título informativo dice un artículo que les traje acá. El título informativo es el que no deja ningún lugar a dudas y que cuenta la noticia pura. Si yo les digo, murió Juan Pablo II, ¿qué estiman ustedes? Que falleció el Papa, no hay otra vuelta atrás. Lo que pasó es lo que está diciendo, ¿sí? Accidente con 2 heridos. Hubo un accidente y hubo 2 personas que resultaron heridas. Nadie va a pensar que alguien las golpeó después del accidente y terminaron heridas. Entonces, si digo accidente con 2 heridos, que fueron heridas por el accidente mismo. El conceptual, en cambio, da la misma noticia presuponiendo que los lectores ya saben que falleció el Papa. Entonces, por ahí un conceptual sería adiós al peregrino de la fe. Peregrino de la fe hay muchos, no solo el Papa, y adiós podría ser porque se fue de viaje. Pero en realidad, si todo el mundo sabe que murió el Papa cuando murió el Papa al día siguiente, abrís el diario, tenés que haber estado encerrado en una habitación sin ni teléfono ni nada para no enterarte. Entonces se puede titular de manera conceptual o si luego está explicado en una bajada. Y de fantasía apunta más a la metáfora. ¿Qué diario que leemos a menudo titula con diarios de fantasía, de títulos de fantasía, perdón, con doble sentido, con metáforas? Olé. Olé, por ejemplo. Crónica es otro, ¿sí? Que titulan con títulos de fantasía doble sentido. A veces Página 12 apunta a eso también en sus tapas. Por ejemplo, dice, llora el mundo entero. No es que está llorando realmente el mundo entero, pero invita a pensar en una tristeza extrema porque se murió Juan Pablo II. Entonces, título, volante y bajada responde a las preguntas básicas, da lo más importante de la noticia y puede ser informativo, conceptual o de fantasía, ¿sí? El titular. No dependerá siempre de ustedes, en la clase por ahí sí, pero en el trabajo después ustedes se van a tener que adaptar al medio en el que trabajen para definir la manera de titular. No van a poder elegir hacerlo de fantasía si trabajan en el diario La Nación o si trabajan en la sección policiales a veces. Si bien Crónica juega al límite con los títulos, la mayoría de los medios, si estamos hablando de muertes, tragedias o algo que damnifica a la gente, es difícil hacer un chiste en un título o un doble sentido o una metáfora. Entonces, dependerá de la sección y del medio en el que ustedes trabajen. ¿Sí? Yo les recomiendo un ejercicio para cuando estén viendo una noticia, sea lo que les interese a ustedes, pensar
interiormente en cómo la titularían ustedes si la tuvieran que escribir. Aunque no la escriban la noticia, la crónica, la entrevista, ¿cuál sería el título que pondrían? Entonces van trabajando esa manera de pensar el título. Por ejemplo, ven una conferencia de prensa de alguien y dice, no sé, habla Morla con Rial, o habla el presidente en cadena nacional, o habla Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa. Uy, la frase saliente fue esta, yo titularía con esta frase. O pensar qué título le pondrían a la crónica de un partido que están viendo, o a un show que están viendo, algún recital, algún concierto que les toque ver. Cualquier Profe, una pregunta. tema que miren pueden pensar el titular aún sin escribirlo. Sí, Alejo. Justo ahora me mencionaste eso, yo antes te lo iba a preguntar también, pero me había olvidado. Cuando el título, porque muchas veces pasa, es una frase, por ejemplo, de cualquier personaje, ¿termina siendo de información o qué tipo de título sería para la noticia? ¿O es otra parte? Si yo si yo hice una entrevista, por ejemplo, titulo con una frase de mi protagonista, de mi entrevistado, Sí. porque me pareció lo más importante que dijo. ¿Vos una entrevista o una conferencia es lo mismo, sea individual tuya o con varios colegas alrededor? Lo podés titular con una frase de la entrevistada o el entrevistado, o con un título que vos elijas sin que sea necesariamente una frase, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras está bien. ¿A eso te referís? Sí, a eso. Sí. Por ejemplo, no sé, el letrado de Maradona cuenta toda su verdad, puede ser un título. Y un título puede ser, entre comillas, Morla dos puntos, a Diego lo dejaron morir. O directamente a Diego lo dejaron morir y que la bajada diga Matías Morla y lo que sea. ¿Entendés? Podés, de las dos maneras es válido. Algunos medios ya tienen el estilo de buscar que sea la frase textual entrecomillada o no, o que no haya frase textual, pero en general es libre eso y vos elegís el título por donde va la nota. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno, entonces, cuando van a titular, ¿qué tienen que hacer? Siempre es buscar de nuevo el foco. ¿Por dónde causan impacto? Lo dijeron ustedes al principio, el título causa, atrapa, ¿sí? a quien va a leer la nota. ¿Cómo causa impacto? ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer ustedes, ya sea, aunque no sea un título catástrofe, capaz que es meramente informativo, pero tienen que atrapar o que el lector se sienta atrapado en cuanto a lo que ustedes proponen para que se quede en la nota que van a escribir. Y no es necesario metáfora, puede ser bien informativo, repito, y atrapar a nuestros lectores. Nos queda un rato de reunión, les comento qué vamos a hacer. La semana que viene, ¿sí? Ya vamos a escribir, lo vamos a hacer en clase. Les voy a pedir que la semana que viene quienes estén en casa, ¿sí? o en un lugar que no estén en la calle, puedan tener a mano televisor o radio, que es con lo que vamos a trabajar. O televisión o radio, que es con lo que vamos a trabajar la semana que viene, para escribir, ¿sí? Vamos a escribir. Y para la semana que viene les voy a pedir una ejercitación que subí al Classroom. ¿Sí? Voy a copiarla a ver si la podemos ver por acá. La semana que viene, aquí, a través del Zoom, vamos a debatir sobre estos videos que les pido que vean. ¿Sí? No queda mucho tiempo de la clase de hoy, así que les voy a robar parte del fin de semana o de la semana para que vean algunos de estos documentales. Sí o sí, quiero que todos veamos el documental que dice Los Diarios. Espero que puedan acceder a través de
del video de YouTube. Es un programa de televisión, dura 28 minutos, ¿sí? Menos de media hora, y que en un borrador respondan esas preguntas. El documental transcurre más que nada en la redacción de Página 12, aunque hay otras secuencias. Capaz que alguno lo vio porque es un programa del canal Encuentro. Es viejo, es de 2009-2010, pero cada tanto han repetido algunos. ¿Qué se dice sobre la objetividad? Hablan diferentes periodistas y hablan también de la objetividad. Anoten alguna de las frases que les resulten salientes. No para que me lo manden, sino para traerlo al Zoom de la semana que viene. Hacer un listado de los puestos que se observan en una redacción. Vamos a hablar la semana que viene, detallar de los puestos que hay en una redacción, las jerarquías diferentes. Por lo menos anoten las que se ven ahí en el video. Se equivocan, no hay drama, es para debatirlo esto. Y diferenciar periodistas de no periodistas. ¿Qué no periodistas se les ocurre que hay en una redacción de un diario? Alguien que trabaje en un diario y que no sea periodista necesariamente. Y nosotros nombramos a los jefes de prensa, que son, bueno, los jefes de un diario, los editores, que están ahí, pero no son periodistas. No, Alejo, ahí editores no es obligatorio, pero en general son periodistas los editores, es uno de los puestos. Bien, bien Bueno. lo que decís, pero jefe de prensa en general no trabaja en el diario, sino que trabaja para el club, para el espectáculo, para el político. ¿Quién acompaña al periodista a hacer una nota? Por ejemplo. ¿Un camarógrafo? ¿Camarógrafo? Sí, pensemos en el diario, le decimos fotógrafo. Camarógrafo sería por ahí de televisión, ¿no? El fotógrafo no es periodista, ¿sí? Hace fotoperiodismo, pero no es periodista. Por ahí lo es porque estudió las dos carreras, pero no hace falta que sea periodista y está en una redacción. Bueno, individualicen los no periodistas que se vean en el documental. Desarrollar una idea de lo que pasa en la reunión de edición de Página 12. Van a ver una reunión con una mesa en la que están alrededor las editoras o los editores de las diferentes secciones. Tratar de ver qué es lo que pasa. Citar una frase que les cause impacto a ustedes de los que opinan. Los que opinan normalmente son algunas periodistas de diferentes medios, ¿sí? Y que les llame la atención del contexto histórico que se nombra en el documental. Al final, traten de buscar algún multimedio. Ahí se habla de multimedios. Piensen en qué multimedio existe, qué multimedios existen en nuestro país y anótenlo. Esto traten de verlo con papel en mano y anotar, no para mandármelo, sino para tenerlo para esta reunión de la próxima clase. Y después les sumo otros 3 documentales más, del mismo programa es. Periodismo deportivo, periodismo policial y de espectáculos. Miren uno de los 3. Profe, Sí. ¿miramos uno de esos 3 y también respondemos las preguntas que mandó o solo mirarlo? No, hagan un análisis, mírenlo y después lo charlamos acá en clase. Es como para analizarlo y ver de lo que habla. Si quieren ver todo, miren todo. Pero por lo menos se miran el de los diarios, preparan las respuestas y miran uno de los otros 3, que no habla específicamente de diarios, sino que es del deporte, policiales y espectáculos en sus diferentes formatos de publicación, que puede ser tele, gráfica, radio, ¿sí? El que piensan que más les puede llegar a interesar. ¿Sí? Miren. Y si pueden ver alguno más, lo miran porque siempre está piola lo que va sumando. Son 4 programas estos iguales del mismo ciclo, pero que habla de diferentes temáticas. ¿Está bien? Genial, ¿Se profe. entendió? Igualmente está en el Classroom todo esto, ¿sí? Publicado. Si no pueden ver los videos por algo, o por ahí los borraron o algo, me mandan un mensaje, profe, no se puede ver tal, que me ha pasado, en algún curso. Entonces me avisan y trato de reenviarlo, ¿sí? Bien. Y la semana que viene hablaremos de esto y ya
preparen la compu para redactar algo. Cortito va a ser, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a trabajar en clase, en redacción, ¿sí? Con noticia. Y más adelante nos meteremos en la crónica, ¿sí? Que vamos a trabajar. ¿Quién va a hacer algo periodístico el fin de semana? Levanten la mano. ¿Alguien va a ir a cubrir algo? ¿Algún lugar? Yo. ¿Para algún medio? A ver, Agustín. Justamente con Ale Colodro vamos a ir a cubrir a Vélez, a la Villa Olímpica, al femenino, tanto reserva como la primera, para Data Velezana, que estamos los dos, con Ari Gutiérrez también. Data Velezana. ¿Y después lo escriben eso? Sí, después sale una nota para la página, que la puedo escribir yo, como Ale, como otro compañero que se dedica a escribirlo. Y nada, damos nuestra opinión, cómo terminó el partido y se sube. Y alguna que otra foto si podemos llegar a sacar. Perfecto, excelente. Alejandra Van Midland, ¿sí? ¿Con quién juega? ¿O no te Iba a fijaste? jugar contra Aldo Civi. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Iba a jugar contra Aldo Civi, pero se cambió porque Aldo Civi no va a poder viajar a Buenos Aires, así que se va a jugar con Claypole. Está bien. Ese Vélez, en femenino. Y Midland, le preguntaba a Ale, argentino de Merlo. Clásico! Bien, muy bien. Además venían bien los dos. Así que lindo partido. Ale, ¿para dónde? Contanos. ¿Alguien más va a cubrir, aparte de los 3 chicos y Alejandra? ¿Tienen algo para cubrir? Para Pilar del fútbol. Bien, excelente. Yo depende de qué partido me toque, profe. ¿Cuándo te designan? ¿Hoy? La verdad no sé, quizás hoy a la tardecita o mañana si es el domingo, pero depende el día que me toque, me dicen qué partido. Bien. ¿En general te toca la misma categoría o vas siempre con... Sí, es dependiendo lo que a ellos les convenga, digamos. Bien. Buenísimo. Hoy creo que tenemos la segunda final de la Liga Femenina de Voleibol, ¿no? Por Deporte B, quienes tengan Deporte B para verlo. Están jugando Gimnasia y San Lorenzo. Sí, anoche Yo fue esta semana, profe, tengo Flandria Merlo. Yo estoy en la radio de Merlo, pero de visitante, como hay pocas acreditaciones, tengo que salir de la radio, no puedo ir a la cancha. Ah, qué lástima. Siempre Sí, está dan dos bueno, está acreditaciones a bueno visitante, quedarse ¿no? adentro, pero ya que tenés que ir a la radio, preferible ir a la cancha, ¿no? Sí, Ya que hay que sí. salir. Bien. Bueno. Están transmitiendo el clásico de reserva Independiente Racing. Bueno, vayan sobre el clásico. Hubiera estado bueno si sabía lo cubríamos, pero igual nos queda poco tiempo de la clase como para escribirlo. Pero siempre recuerden lo que les dije en la primera clase, no se olviden. Si ven algo, yo acá estoy con la radio encendida, pero no tengo tele en esta habitación. Se les ocurre que hay algo en vivo en el momento, por ahí una conferencia de prensa de alguien, o pasó algo, siempre hay algo para cubrir. Me avisan, profe, mire que hay tal cosa. Si se puede, lo cubrimos, ahora que vamos a empezar a escribir seguido. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacer antes de cerrar la clase de hoy? ¿Algo que no hayan entendido? Yo, profe, me quedó una duda con el tema de, viste que vos dijiste que el título siempre es al final. La bajada también es preferible dejarla para el final junto con el título y la volanta. Sí, cuando hablo de volanta y bajada es el título también, es parte del Ah, ok. titulado de la nota. Entonces, Genial, primero genial. escribimos en este caso noticia, pero podría ser una crónica, una entrevista, otro género. Primero escribimos, ¿sí? Cuando terminamos de escribir, es un consejo esto, porque ustedes por ahí ya tienen el título, la idea, y la noticia no va a cambiar porque ya está terminada, y pueden ir anotándolo, no es tan rígido todo, pero recomiendo primero escribirla, después poner el título, ¿sí? Que en el caso de mis clases pueden hasta ponerlo abajo si quieren para no olvidarse de esto, pero en realidad saben que va arriba el título, ¿no?
título, y después que ponen el título, hacen la volanta y la bajada en el caso de que tuviera, porque no todas las noticias tienen volanta y bajada. Si tiene, después, primero el título, las mejores palabras van al título, y después complementan con volanta y bajada. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Bien, bien. Bueno, una aclaración y terminamos. Cuando dije título de fantasía, es el título. La fantasía o las metáforas jamás van a la volanta y a la bajada. La volanta y la bajada es pura información. ¿Sí? El título puede ser informativo o puede tener algún doble sentido o demás. Si ustedes ponen ahora tapas de crónica o tapas de Olé, enseguida van a ver que hay títulos con doble sentido y de fantasía. Por ejemplo, hay un título de la otra vez de Olé que decía ¿quién es el boludo? Si uno lee tapa negra y título es naranja en grande, algo así como ¿quién es el boludo? No se entiende de qué habla. Necesitas la bajada que explique que hubo unos audios de Chiquitapia que hablaban del tema, digamos, ¿no? Entonces, cuando es título de fantasía, necesitas sí o sí que tenga una bajada que explique de qué se trata. El otro día Crónica tituló el suplemento deportivo Fourteen, cuando Vélez ganó 4-1, que no es nuevo porque ya lo han usado en algún otro medio, pero Four, no me acuerdo si era con doble E o TIN, bueno, necesito una explicación. Vélez ganó 4-1 a Unión, TIN puede ser porque tiene un equipo medianamente juvenil, y Four por los 4 goles. Bueno, hay que explicarlo siempre cuando es de fantasía. El informativo, si yo le digo, hubo un corte total en la 9 de julio por marcha de barrios de a pie. Ya está explicado, o sea, no es que podés ampliarla la info, pero es clara. ¿Sí? Bueno, muchachada, los libero, les deseo buen fin de semana. Quienes se perdieron parte de la clase la van a tener grabada en Classroom y seguramente la escuela se las va a mandar también. Les dejo para ver los documentales eso. Ojalá puedan verlo, porque vamos a hablar de eso la clase que viene. Activen mic y péguense un saludo. ¿Tienen algo para decirse entre ustedes? ¿Algún aviso de otra materia, de lo que sea? Aprovechen el canal si quieren. ¿No? ¿No hay nada para avisarse? No, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Buenas tengan coberturas Buena para semana, que les nos vaya vemos. bien. Cuídense. Gracias, profe. Chau, Chao. chau. Chao. Buen fin de semana, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau. Chau, chau.